Para esta parte, entonces, ya sabemos matemáticamente cómo funcionan las cabezas de atención, pero en lo que vamos a profundizar un poquito más es en el significado de las operaciones que fuimos realizando. Primero que nada, dicen, bueno, el punto crucial de los transformadores es su capacidad para poner atención a subespacios diferentes de la representación codificada en el flujo residual. Y este trabajo lo pueden hacer en paralelo. Por eso dibujamos las unidades de atención una junto a la otra. Observen esto entonces como simplemente para leer esta descripción estamos aplicando todo lo que platicábamos hace un momento acerca de ver al flujo residual, a ese vector, en términos de subespacios. Bueno, pues el trabajo que hicieron el Hage y sus compañeros fue decir, vamos a tomar las operaciones que ya conocemos ahorita en notación matricial. Aquí observen que es una versión compacta de lo que habíamos venido haciendo. Esta es la generación de la matriz de valores, donde se multiplicó a la matriz de pesos W por la entrada, los datos de entrada que eran X, entonces esto nos daban los valores. Esos valores iban a resultar multiplicados por la matriz de atención, que dependió de las llaves y las consultas. Al hacer esta multiplicación y sumar sobre todos los componentes, lo siguiente iba a ser preparar esta información para poder concatenar las salidas de todas las cabezas y que nos quedara otra vez una matriz de la misma forma que la X que había entrado. Entonces, para eso se le multiplicaba al final por una WO, que nos daba la salida de la cabeza. Entonces, lo que tenemos aquí a la izquierda es precisamente el cálculo de cada una de las cabezas. Ahora, observen que esta notación, esto que estoy escribiendo aquí, es un poco diferente a la versión de Vaswani. También ya habíamos mencionado ese aspecto. Entonces me voy a brincar un poquito precisamente a cómo lo hicieron el Hage y sus compañeros. Esto que tenemos aquí es tal y como lo estarían trabajando Vaswani y sus compañeros. Una disculpa, aquí debemos tener un signo de multiplicación. Déjenme arreglar esto. Bueno, mucho mejor. Entonces, ahora sí, esta es la parte en la que teníamos esta matriz gigantesca W que iba a multiplicar a la concatenación de las salidas de cada cabeza. Otra manera de escribirlo, más o menos se las había platicado, era decir, bueno, esta, mejor, en lugar de tener una matriz gigantesca, vamos a separarla en pequeñas matrices WO. Y lo que vamos a hacer entonces es multiplicar cada salida de cada cabeza por su propia pequeña matriz WO. Y al final, bueno, como la multiplicación de matrices, pues se van a sumar todas estas multiplicaciones, dándonos un resultado que es numéricamente equivalente a lo que teníamos acá. Ahora, el hacer este cambio, lo que nos va a permitir hacer es empezar a trabajar más con la interpretación. Entonces, algo que nos van a advertir los mismos autores de este análisis es, bueno, si lo van a programar, déjenlo así, porque esta es la forma más eficiente de realizar los cómputos. Esta forma de escribirlo se va a utilizar más bien para tener un resultado más interpretable. Entonces, regresamos a esta diapositiva, donde precisamente tenemos ya esta fórmula que sale de esta nueva forma de escribir las cosas, donde cada cabeza tiene su propia matriz WO. Entonces, observemos quiénes son nuestros protagonistas. Es la matriz WB, que recordemos que toma nuestra representación incrustada y extrae ahora las representaciones de valores, que era como esta información compacta, todavía más compacta de cada una de las palabras. Y esta representación de valores tiene aquí su contraparte, que va a ser WO, que va a ser básicamente una matriz que va a afectar a cómo estaba esta representación. Esta es la que realmente está realizando ahí una especie de decodificación de operaciones, bueno, entre estas dos. Eso es exactamente lo que vamos a tratar de entender con la siguiente línea. Y bueno, entonces estos son los dos protagonistas, ¿no? Cómo vamos a codificar en la matriz de valores y después cómo nuestro resultado lo vamos a sacar y vamos a obtener otra vez una matriz con las mismas dimensiones que esta XY de entrada. Y en medio está nuestra otra protagonista, que es la matriz de atención. Bueno,
lo que dicen estos investigadores es que a lo mejor leer toda esta ecuación puede ser un tanto complicado. En cierto sentido, yo estoy haciendo un poco de trampa porque para explicarlo, bueno, leí primero el artículo de estos investigadores y entonces creo que ya mis explicaciones se han visto un poco influidas por lo que van a describir en la ecuación siguiente. ¿Qué ocurre con esta ecuación? Bueno, resulta que existe otra álgebra, que es el álgebra tensorial, donde una parte muy interesante es una especie de todos contra todos. Simplemente para que no se queden en blanco, como nos suele suceder cuando no sabemos qué pasa con los tensores. Dicen, imaginen que tenemos una matriz aquí. Y tenemos otra matriz acá. ¿Qué significaría tomar el producto tensorial, como estamos poniendo aquí, entre estas dos? Bueno, significa básicamente que yo voy a construir un nuevo tensor, que curiosamente sigue teniendo forma de matriz. Pero, ¿de qué le voy a construir? Bueno, de que voy a tomar esta A y la voy a combinar con estos 4 elementos. Entonces, A con 1, A. A con 2, bueno, es más, le voy a poner un nombrecito. Bueno, está bien, ya. 2A. A con 3, 3A. A con 4, 4A. Y aquí me queda el primer elemento. Ahora quiero hacer todos contra todos, B contra todos los que están acá. Ok, una B, 2B, 3B, 4B. Ahora tomo todos contra la C. 1C, 2C, 3C, 4C y lo mismo con la D. Entonces, este tipo de álgebra nos ayuda a estudiar precisamente qué ocurre con nuestros espacios cuando tomamos combinaciones entre estos elementos. Y este sería nuestro tensor resultante. Nada más para terminar de formalizar, bueno, lo que tendríamos que hacer es colocar también estos signos de matrices, porque ese tensor resultante pues es un tensor cuya dimensión es el producto de las dimensiones de los participantes. Entonces, si este es un tensor 2 de dimensión 2, este 2, entonces este sería de dimensión 4. Entonces tenemos algo así como una matriz de matrices. Realmente aquí ya lo dejamos un poco más libre. Lo que necesitamos es recordar este concepto de probar todas las combinaciones. Y bueno, si volvemos a quitar estas, nos quedamos otra vez con la idea de una matriz, etcétera, etcétera. Entonces, esto se los menciono aquí para que tengan más o menos una idea de qué es lo que están trabajando aquí. Entonces, lo que ellos hicieron fue reescribir esta fórmula, pero ahora en términos de este tipo de operaciones. Bueno, ¿qué obtienen de ello? Primero dicen, bueno, para poder aplicar lo equivalente a esta multiplicación matricial que estábamos viendo aquí, necesitan crear un tensor a partir de la matriz que tenían de este lado, y para eso lo que hacen es tomar el producto tensorial entre W y lo que se conocería como el tensor identidad, y entonces esta operación aquí con esta X es equivalente a la que teníamos en este pedacito. Igualmente, para poder realizar el producto con la tensión, lo van a tener que componer con un vector identidad, bueno, con un tensor. Aquí quedan en lados distintos, precisamente reflejando el tipo de multiplicación que estábamos realizando nosotros aquí. Entonces, ahora lo tenemos aplicado de este lado. Y igualmente acá tenemos la transformación con la WO convertida en un producto tensorial. Estos productos que están aquí sí son productos punto. Ahora, metiéndonos un poco a la álgebra tensorial, resulta que existen igualmente sus propiedades para las diferentes operaciones, y en particular para la multiplicación. Dicen que lo que pueden hacer es asociar todos los lados izquierdos, que insisto, tiene que ver con el lado de a quién combinamos primero con quién. Y entonces, identidad, punto, atención, punto, identidad, queda solamente el tensor o matriz identidad. La matriz se considera un tensor de orden 2, para que se note por qué estoy haciendo los cambios de repente tan cómodamente. Del lado derecho, entonces quedaría WO.identidad.W. La identidad, bueno, la podemos entonces desaparecer y nos quedamos con el producto de WO y W.
Entonces, ¿por qué les importaba tanto? Porque en este espacio donde trabajan con tensores se puede notar claramente que las operaciones WO y WB están trabajando por separado de la operación que está ejecutando la tensión. Entonces viene la interpretación. Dice, ¿qué están haciendo estas transformaciones WB y WO? Pues estas lo que están haciendo son multiplicaciones de vectores en cada posición. Es decir, estamos hablando de transformaciones entre subespacios vectoriales para cada una de las palabras. Dibujando una vez más la matriz. Nuestra matriz X. Recuerden entonces que un solo renglón correspondía a una palabra. Bueno, eventualmente se dibujará aquí. Okay, ahí está. Entonces, cada una de estas casillas nos daba el subespacio. Lo que nos está diciendo es que el efecto de estas matrices es provocar intercambios de información entre las diferentes casillas de nuestro vector X. A eso se refieren con estar trabajando en los subespacios de nuestro vector. Ahora, recordemos de la forma en que se ejecutaban las multiplicaciones con la matriz de atención y cómo al multiplicar el query por el key o la consulta por la llave, empezaba a decidirse qué tanta influencia iba a tener en la representación de nuestro vector X la representación que tenían las otras palabras dentro de esta misma matriz. Esta matriz era la que provocaba que se transfiriera información entre los diferentes componentes léxicos de nuestro enunciado. Entonces, aquí estaría la acción de A y aquí estaría la acción de WO y WB. Y esto en notación tensorial se vuelve evidente. Entonces, ya que tienen esto, pueden llegar a la siguiente interpretación. Dice, la cabeza de atención, es decir, esto que está baja, esta unidad que tenemos aquí, mueve información de un subespacio del flujo residual, aquí venía de aquí hacia arriba, de un componente léxico, token o palabra, a otro subespacio del flujo residual de otro componente léxico. Entonces, la cabeza completa está pasando de un subespacio a otro subespacio, pero también está intercambiando entre palabras. Sin embargo, resulta que esta actividad que está mezclada se puede descomponer en dos partes. WO y WB son las que describen de qué subespacio se lee y a qué subespacio se lee. Son las que se encargan del intercambio horizontal, por así decirlo. Mientras que A indica de qué token a qué token se mueve la información. A es la que nos está propiciando que se pasen información entre las palabras. Bien, entonces regresamos ahora sí a esta diapositiva. Decíamos que los vectores resultantes de aplicar cada una de las cabezas, estos zetas, son concatenados para obtener la salida de la capa de atención al multiplicarla por la matriz WOH. Para interpretar esto, dado que es una operación lineal, la reescribimos haciendo esta separación en las componentes, y al sumarlas todas obtenemos entonces que cada una de las cabezas se puede interpretar como una acción independiente. Es decir, no están mezcladas, cada una de ellas está haciendo su chamba por separado. Una vez más, recuerden la convolución. Cada filtro dentro de una matriz de convolución es independiente de los otros filtros. Así es, esto es lo que nos están diciendo aquí. Independientemente de cómo decidamos ejecutarlo, en términos algebraicos, cada cabeza está extrayendo una característica distinta del texto que le estamos enviando. Y bueno, termina siendo multiplicada por su propia matriz para luego sumar las contribuciones de todas al flujo residual, que es esta parte. Aquí separamos esta WO y entonces podemos ver claramente que cada cabeza es independiente de la otra en realidad. Y bueno, entonces viene poder leer un poquito más acerca de su trabajo. Cada cabeza se puede entender como una operación independiente
el resultado de cada una contribuye a la suma que se agrega al flujo residual. Entonces recordemos, suma es una combinación lineal, es información que se está agregando. También cada cabeza realiza dos operaciones. Y aquí la notación es muy interesante porque si se fijan, hablan del circuito consulta llave, K y Q, el circuito salida valor, O y V. Entonces K y Q es esto, O y V, bueno, es esta matriz con valor y esta WO que estaría al final de esta parte. Y bueno, resulta que esta nomenclatura, esta manera de llamarles circuitos, es también la forma en que hablan los neurocientíficos cuando hablan del procesamiento de información en el cerebro. También tratan como de separarlo por circuitos y hablar de si están hablando del circuito de la visión o el circuito del audio. Entonces, bueno, aquí seguimos notando este paralelismo en la forma en la que está tratando de separarse qué se está procesando en cada parte de un sistema que puede llegar a ser sumamente complejo. Y bueno, pues aquí ya nos remarcan esta parte de que cuando estamos trabajando con la consulta y la llave, pues lo que se está calculando es el patrón de atención y el circuito salida valor o output value es el que calcula cómo afecta cada símbolo o token a la salida cuando se le pone atención. Otro punto es que la composición de las cabezas de atención incrementan considerablemente la expresividad de los transformadores. Definitivamente no es lo mismo un transformador con 2 cabezas que con 8 cabezas. Por eso van a notar que la diferencia entre varias de las arquitecturas conforme se actualizan radica en ir incrementando tanto las capas de bloques residuales como a lo mejor hasta el número de cabezas dentro de cada capa. Una vez más, haciendo la analogía con los filtros de convolución, cada filtro que agregan está extrayendo una característica diferente de la imagen. Entonces, asimismo, aquí cada cabeza de atención va a estar extrayendo características distintas de esas palabras. Hay 3 formas en las que las cabezas se pueden componer y corresponden a las llaves, consultas y valores. Aquí, para pensarlos en términos de parámetros, recuerden que para calcular las llaves necesitamos una matriz de pesos, WK, para las consultas necesitamos a WQ y para los valores a WV. Y además, bueno, hay una separación entre las composiciones llave-consulta, nuestras 2 primeras matrices de arriba, que van a ser muy distintas a las composiciones de valores. Recordamos que llave consulta pues son las que utilizamos para determinar la atención y las composiciones de valores son realmente ya el procesamiento del flujo residual, cómo va a quedar después de haber pasado por cada cabeza. Entonces, bueno, con esto tenemos ya la idea general básica de cómo está funcionando el transformador. Insisto, recordemos que esta es una investigación en progreso. Una cosa, de hecho, es tener un chat ya funcionando y otra cosa es entender qué fue lo que aprendió. Entonces, hay muchísimo trabajo que hacer por aquí, pero bueno, esta es la idea de cómo va el estado del arte.